Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El sistema de transporte masivo de Transmilenio de Bogotá, Colombia, volvió a vivir una jornada de caos y desórdenes. La movilidad de miles de usuarios se vio afectada por bloqueos en varios portales y estaciones del sur y noroccidente de la capital colombiana. Varias personas resultaron lesionadas. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro quedó atrapado por unos minutos entre su vehículo en el portal de Suba, pero después de un acuerdo con los manifestantes se le permitió salir y dialogar desde la capota de su carro de la policía. A las 7:30 de la mañana empezaron los bloqueos. Los usuarios estaban indignados por el mal servicio. Confusión, lágrimas y agresiones de todo tipo se presenciaron en el portal de Suba. ¡Por eso se paga acá! ¡Por eso! Los desórdenes duraron varias horas. Lo único que pedíamos eran buses y nos mandaron bombas. El escuadrón antidisturbios de la policía trató de controlar a los manifestantes, que a su vez denunciaron abuso de autoridad. Aquí se ve cómo la policía directamente me tiró lo de los gases lacrimógenos y mire cómo me pegó directamente aquí. Mire, vea, aquí me pegó y casi me ahogo. Estaba ahí esperando el Transmilenio y llegaron ellos y tiraron una bomba de gas lacrimógeno y me cayó en la cara. En medio de las protestas, un ciudadano resultó gravemente herido al caer por una claraboya desde una altura cercana a los 4 metros. Según algunos manifestantes, el hombre intentaba huir de los gases lacrimógenos. Cuando entró el SMAT, sin hacerles nada, empezaron a botar piedras, bombas y empezar gases. Cuando salieron corriendo de ese momento, el señor cayó allá, entre ese hueco, no sé si se murió, no sabemos qué pasó, pero el SMAT lo que hizo fue seguir lanzándonos gases, seguir lanzándonos piedras. Integrantes de los medios de comunicación también resultaron afectados por los gases. El alcalde Gustavo Petro y el secretario de gobierno hicieron presencia en el lugar para intentar calmar los ánimos que después de 4 horas seguían caldeados. El ministro encargado de la parte de turismo, Otmar Oduber, se pronunció sobre la situación de Venezuela e indicó cómo esto puede afectar nuestra economía. De igual forma se refirió al tema de Tiara Air, indicando que como gobierno ellos deben apoyar esta compañía aérea local. El ministro encargado de la parte de turismo, Otmar Oduber, recientemente tuvo una conferencia de prensa donde se pronunció frente a varios temas, entre ellos la situación de Venezuela, la cual es el segundo mercado más importante para el turismo de la isla, indicando que a pesar que es un país que en estos momentos está viviendo duros momentos a nivel político y económico, han mantenido sus visitas a Aruba. Es un turismo proveniente de un país en crisis, pero que se ha mantenido, indicó el mandatario Oduber. De igual forma, el ministro indicó y se pronunció frente a la situación de Tiara Air, indicando que el gobierno como tal no puede influir en las retenciones hechas en Venezuela, pero sí como gobierno le pueden dar una mano a una compañía aérea local que le brinda un servicio a la comunidad. Hoy se cumple un año de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y hay previstos varios actos en medio de la crisis que afronta este país. En Caracas se encuentra nuestra enviada especial de Noticias Caracol, Mabel Lara, quien en la noche anterior hizo un recorrido por la capital venezolana. Barricadas, barricadas, barricadas. Así permanece el oeste del área metropolitana de Caracas en la bulliciosa y activa noche capital venezolana. A esta hora parece no pasar nada. Son las 10 de la noche, en este momento hay muy pocos transeúntes en la Gran Caracas, el área metropolitana. Lo que ustedes están observando es la Plaza Altamira, un símbolo de la oposición. Recuerden ustedes en el año 2002, ante el fallido golpe de Estado del presidente Hugo Chávez, aquí llegaron los generales a reunir la oposición. Y lo que ustedes ven al final, que en este momento las autoridades venezolanas están recogiendo, es lo que queda de la movilización, de las protestas, la guarimba. Este es el campo de batalla, todos los días, desde el 12F, aquí en Caracas. La guarimba son todas las barricadas que nosotros hacemos, que nosotros montamos, para impedir el acceso, cerrar el paso, nos resguarda a nosotros de los ataques de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional también.
Donde sí pasa es aquí, el lugar de los enfrentamientos de los últimos días, y pese a que muchos de estos jóvenes posiblemente han conocido solo un modelo de gobernar, un presidente, dicen estar cansados. Donde mi padre y mi madre hacían dos carritos de mercado y alcanzaba el dinero para hacer muchas cosas. Con más de 18 muertos, 300 heridos y un centenar de detenidos, la Plaza Altamira es hoy el vivo reflejo de lo que piden los venezolanos. Aquí no se trata de que salga Maduro, aquí no se trata de que mañana se monte Capriles, aquí sencillamente se trata de que ya el pueblo está disgustado, el pueblo está molesto de tanta escasez, de tanta inseguridad. Y mientras hoy la mitad de Caracas estará llorando y recordando al líder de la revolución bolivariana, los estudiantes dicen estarán aquí, en Altamira, con sus guarimbas y arengas, apoyados por la oposición, protestando por el mismo legado del hombre de la boina roja. Mucha atención, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sufrió un nuevo revés en su lucha contra la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos. El Consejo Superior de la Judicatura rechazó las tutelas que pretendían mantenerlo al mando de la ciudad. Pues como lo habíamos anunciado y muchos periodistas no me habían creído la semana pasada, pues hemos previsto que esa básicamente es el camino que las Cortes están tomando, y como lo habíamos anunciado, pues nosotros preveíamos que la Judicatura se iba a pronunciar en ese sentido. ¿Y eso qué va a pasar? Nosotros lo que decimos es que hay un alineamiento de intereses que lleva a unas decisiones jurídicas que nosotros creemos en el fondo que son de tinte político. Y en los últimos días hemos visto cómo Aruba se ha visto envuelta en diferentes aspectos que tienen que ver con la inseguridad. La muerte de un joven cerca de Tanquilender, autos robados, porte de armas y drogas son algunos tópicos los cuales se deben considerar para trabajar en un plan y así erradicar este problema que, si bien se sabe, es una parte mínima de la comunidad, sí genera mal ambiente y preocupación entre la comunidad. Aruba siempre se ha destacado por ser una isla feliz en la cual turistas y locales disfrutan de un bello paraíso. Pero en los últimos tiempos se ha notado un índice de inseguridad que va ligado a asesinatos, robos de autos y propiedades, porte de armas y algunos otros aspectos que se podrían considerar como peligrosos. Si bien es cierto, en muchas partes del mundo existen desadaptados y personas que no son de bien, pero sí se deben generar medidas que se implementen con total rigurosidad contra quienes no se amolden a una sociedad de bien como la que ha mantenido Aruba. Asimismo, se sabe que un porcentaje muy mínimo son quienes ocasionan este tipo de acciones que preocupan a la comunidad. Es una realidad que los padres no quieren que sus hijos se críen en una sociedad que está rodeada de inseguridad. Es por esta razón que se debe trabajar arduamente para hacer de Aruba lo que siempre ha sido un destino 5 estrellas, al cual todos sienten seguridad de visitar y que su misma comunidad se sienta a salvo y segura. Mucho revuelo causaron unas fotografías del presidente de Panamá, Ricardo Martelly, supuestamente bañándose en un río. Sin embargo, se pudo confirmar que no se trató de un montaje. Tenemos las imágenes en exclusiva. Estas fueron las primeras fotos que empezaron a circular en las redes sociales este martes de carnaval. Al verse al presidente Martinelli rodeado y sin escoltas, se creyó que era un montaje, también porque se mencionaban nombres de diferentes ríos. Pero rápidamente TVN Noticias pudo confirmar que en efecto el mandatario este lunes de carnaval se dio un baño de pueblo y compartió con quienes se encontraban también bañándose en un chorro de Río Hato. En este video aficionado, por ejemplo, cedido de forma exclusiva a TVN Noticias, se ve cuando el presidente Martinelli se lanza desde lo alto al agua, siguiendo los pasos de uno de sus acompañantes, el empresario y amigo del presidente Ricardo Francolini. Martinelli permaneció por varios minutos en el chorro, donde saludó y posó para fotos en presencia de 3 escoltas. Elizabeth González, TVN Noticias. Atención, que el hombre que se tomó una fotografía sujetando a una tortuga marina pidió disculpas, aunque esto no es suficiente para las autoridades que los citaron en los próximos días, mientras la difusión de la foto provocó molestias y mantiene abierta la discusión por la falta de información sobre las leyes que protegen a estas especies. Indignación
Ese fue el sentir de muchas personas al ver la foto de un hombre con una tortuga marina en sus manos. La misma se regó como la pólvora a través de varias redes sociales y de inmediato tanto el Departamento de Recursos Naturales como la NOAA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre se dieron a la tarea de investigar lo sucedido. Esa tortuga que salió en la foto es lo que llaman un peje blanco, o Chelonia mida, que es esta. Aquí tenemos un ejemplo de un caparazón. Esta es una tortuga que está protegida por las leyes estatales y federales. En Puerto Rico está considerada como una especie en peligro de extinción. La mayor preocupación es el aparente desconocimiento de algunos en cuanto a la responsabilidad de cada ciudadano de proteger a estas especies ya amenazadas por el tráfico ilegal y la desinformación. Aquí podemos ver un escudo grande de un carey. Como pueden observar, es grueso y es el que utilizan muchísimo para hacer pulseras o inclusive joyería. Y según el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, su agencia no escatima a la hora de intervenir con aquellos que participen de cualquier tipo de cacería o hostigamiento con estos animales. Hemos tenido situaciones que hemos encontrado decapitadas, tinglares, pues simplemente el hecho de matarla, no tienen una razón de ser. Y nos hemos encontrado sitios que son identificados, que son áreas críticas, que le damos vigilancia durante el año. Según supo Noticentro, estamos en el comienzo de la temporada más activa en cuanto a anidajes de tortugas en las playas se refiere. Es por eso que al fin y al cabo, al ir a la playa y encontrarse con algún nido protegido para tortugas, sepa que si no responde a la ley, se atiene a multas que rondan desde $5,000 hasta $50,000, tanto por las leyes estatales como por las leyes federales. Por eso, si se encuentra con uno de estos animales o algún nido, no dude en comunicarse con el Cuerpo de Vigilantes o Recursos Naturales, ya que su personal está debidamente capacitado para este tipo de situación. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.